Bien, el tema del día de hoy es caminos y redes. Como un pequeño marco teórico tenemos que el propósito básico de redes es compartir conexiones. Este propósito abarca conexiones estables o temporales entre dos puntos, lugares o individuos. Por ello, las condiciones que establecen conexiones entre individuos pueden ser de dos tipos. Entre ellas tenemos las simétricas y las asimétricas. Si nos permite establecer relaciones en donde en doble sentido se denominan simétricos y si solo podemos conectarlas en un único sentido se denominan asimétricas. Bien, ¿qué más? Es lo único que deberíamos saber de forma teórica. Tenemos aquí el ejemplo número 1. Nos dice de cuántas maneras diferentes se pueden llegar de A a B sin pasar por el mismo, perdón, de A a B sin pasar por el mismo punto dos veces y sin retroceder. Vamos a hacer una pequeña modificación aquí, debería ser de A a C, ¿sí? Bien, pongamos ahí entonces de A a C sin pasar por el mismo punto dos veces y sin retroceder. En este caso, nosotros vamos a ver que para ir de A a B, tenemos tres caminos y de B a C tenemos dos caminos. Sí, como tenemos tres y dos caminos, vamos a ver aquí con el color celeste. Si yo tomo el camino número uno de A a B, me quedan dos opciones para tomar en los caminos de B a C. Sí, entonces, ¿cuántos caminos tengo hasta ahí? Tengo dos. Ahora, si tomo el camino número 2 de A a B, también tendré las mismas dos opciones de B a C. Por último, si tomo el camino 3, también tendré dos opciones más para ir de B a C. Por lo tanto, yo puedo por eso intuir que se puede realizar la siguiente multiplicación. Sí, a esto se denomina principio multiplicativo. Veamos. Puedo simplemente contar los caminos que hay entre A y B y los caminos entre B y C y multiplicarlos. 1, 2 y 3. Y los caminos que tengo entre B y C, 1 y 2. Entonces la multiplicación vendría de la siguiente forma. 3 aquí por 2 aquí. Y mi respuesta sería 6. Entonces tengo 6 formas de llegar desde A a C sin retroceder y sin pasar dos veces por el mismo punto. Y esa sería mi respuesta. En el siguiente caso, el juego lógico número 2 me dice de cuántas maneras diferentes se puede llegar de A a C sin pasar dos veces por el mismo punto. Bien, entonces me están pidiendo llegar de A hacia C sin pasar dos veces por el mismo punto. Ojo, esto de sin pasar dos veces por el mismo punto. No puedo pasar dos veces por el mismo punto. Empecemos. También deberemos tener en cuenta las direcciones que tienen las flechas. Es decir, si los caminos pueden ser de ida y vuelta o simplemente de ida. Pero como me dice que no puedo pasar dos veces por el mismo punto, se considerarán en un solo sentido, ¿sí?
Bien, veamos qué caminos podemos tener entonces. Podríamos tener por aquí el camino que iría A, B y C simplemente. Entonces por aquí pondré A, B y C. Sería un camino. El siguiente, ¿cuál sería? Podríamos tomar el camino AS. Estamos tomando los más básicos primero. AS entonces sería otro camino. Si buscamos otro sería ADC, el tercer camino. Lo anotamos entonces. A, D y C. Ahora, ¿existe otra forma o otras formas? Veamos por aquí. Si yo voy de A hacia B, bajo hasta E y llego a C, también estoy cumpliendo con la regla de que no pase dos veces por el mismo punto. Entonces ahí tengo otra opción. A, B, S. Por aquí colocaré entonces A, B, E y C. Otra opción sería ir por A, bajar hasta E, seguir hasta D y subir a C. Sería otra opción. Tendríamos entonces otro camino por ahí. A, B, E, D y C. ¿Sí? ¿Tenemos otras opciones? Muy bien, eso es cuando tomábamos de A hacia B. Ahora, si vamos por de A hacia E, podemos tener también dos opciones. Miren, podemos ir hacia B y podemos ir hacia D, ¿sí? Y finalmente llegar por cualquiera de los dos hacia, hacia el punto C. Entonces tendría ahí dos opciones más. ¿Cuáles son esas? Las vamos a anotar. A, E, la primera hacia arriba B y luego C. La segunda sería A, E, D y C. ¿Sí? ¿Existen más opciones? Veamos. ¿Qué tal si yo voy ahora hacia abajo? Empiezo por A y voy hacia D. La primera ya la vimos, que iría simplemente de frente a C y ya la tenemos anotada. La otra, ¿cuál sería? Ir de A a D, subir hasta E y ir a C. ¿Sí? Tenemos ahí un camino. El siguiente, ¿cuál sería? Bajar hasta D, subir hasta B e ir hasta C. Tendría también dos opciones más. Bien, anotémoslas entonces. Aquí tendría A, tendría D, E y C. La siguiente, ¿cuál sería? La siguiente sería ir de A, D, E, B y finalmente C. ¿Tendré más opciones? No tengo ninguna otra opción más. ¿Y qué es lo que nos queda por hacer? Simplemente contar cuántos caminos hay. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 caminos, ¿sí?
Entonces, mi respuesta por aquí será 9. Tenemos 9 formas para llegar de A a C sin retroceder ni pasar dos veces por el mismo punto. Otra forma de hacerlo de una forma más directa sería simplemente contar los caminos que tengo entre A y C. Si se dan cuenta, de A hasta B, E y D, yo tengo cuántas opciones. Miren aquí. Miren aquí. Si voy por B primero, tengo cuántas opciones. 1, 2 y 3. ¿Sí? Eso sería cuando voy por B. Si voy por E, tendría 1, 2, 3. Se está cumpliendo lo mismo que hace rato. Si tengo por D, me voy 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos caminos tengo aquí? Tengo 3. Y aquí también tengo 3. Por lo tanto, la respuesta sería 3 por 3, que vendría a ser 9. ¿Sí? Y tendríamos la respuesta de una forma mucho más rápida. Siguiente ejercicio. Tenemos aquí el juego lógico número 2. Me dice de cuántas formas diferentes se puede ir de A a D pasando por el punto E, pero sin pasar dos veces por el mismo punto. Ojo con esto que me dicen de A a D. De A a D, pero siempre deberé pasar por el punto E. Siempre deberé pasar por el punto E, ¿sí? Ahora me dice la misma regla que no deberé pasar dos veces por el mismo punto. Entonces, vamos a ver de cuántas formas diferentes puedo ir de A a D pasando por el punto E, pero sin pasar dos veces por el mismo punto. Analicemos. Tengo aquí el primer camino, ir de E. Y si voy de A a E, ¿cuántas opciones tengo? Miren, hacia arriba, una, ¿sí? De frente, dos. Y simplemente hacia abajo tengo tres opciones, ¿sí? Ahora, si voy por arriba, por B, y bajo, ojo, tiene que ser obligatoriamente hasta E, ¿cuántas opciones tengo? Una, ir directo, dos. ¿Cuántas teníamos antes? Teníamos tres. ¿Qué otra opción tengo? Ir de A, B y C, ¿sí? Recuerden que siempre debo pasar por E. Tengo ahí una opción. Solamente tendría una opción. Aunque esta ya está dentro de la anterior, que era ir desde D. Entonces vamos a contabilizar dichas opciones. Lo vamos a hacer con diferentes colores. Primero con el azul. Vamos a ver cuántos caminos tenemos. Si vamos por B, recuerden que siempre debemos pasar por el punto E. ¿Cuántos caminos tendré? 1 y 2.
Entonces con el color azul primero voy a tener dos opciones, más, borramos esta parte, tenía entonces dos opciones más. Ahora sí, con el color verde vamos a ver cuando íbamos de frente por E. Por E vamos a tener una opción, ir hacia arriba y bajar. Ir de frente y bajar serían dos opciones. Y bajar simplemente. Entonces tenemos tres opciones de camino. Sería 2 más 3. ¿Sí? Ahora, ¿qué me queda por analizar? ¿Tendría alguna otra opción más? Recuerden que ya vimos ir por B, E y D. A ver, anotemos mejor las opciones aquí al costado. Vamos a dejar esto aquí a un costado y vamos a empezar a anotarlas. Primero sería ir de A hacia B, bajar por E y llegar finalmente a D. Sería una primera opción. Luego tendría ir por A, pasar por B, bajar hasta C, regresar a E y bajar hacia D. ¿Sí? A, B, C, E y D. Estoy pasando también por el punto E. ¿Cuál sería otra opción? Bien, eso es cuando yo voy por B. Cuando voy por E, ahora sí, A, E, B, C y D. ¿Sí? Recuerden que solo me está pidiendo que no pase dos veces por el mismo camino. ¿Sí? Si yo tomo si yo tomo A, E, B, C y D, es un camino diferente a que si yo tomara A, B, ojo, es un camino diferente a que si yo tomara A, B, C, luego E y D. ¿Por qué aclaro esto? Porque si se dan cuenta, lo que está cambiando aquí es el orden de B, ¿sí? Aquí lo tengo B y de C también. Pero son caminos diferentes, ¿sí? Entonces ya tomé A, E, B, C y D. ¿Cuál otro tengo? Simplemente ir por A, ir desde A, pasar por E, ir hacia C y bajar a D. ¿Tengo alguna otra opción? A ver, veamos. Tengo A, E, C, D. ¿Puedo ir de alguna otra forma? Podría tomar también el camino quizás de A, E, C, B y bajar por D. Pero miren aquí, si yo tomo A, E, C, subo hasta D y bajo hasta D, ¿qué me dice? Pero sin pasar dos veces por el mismo lugar. Aquí yo estoy pasando dos veces por E. Así que no es válido ese camino. Por aquí me faltó otro camino. Miren, ¿qué tal si yo voy de A hacia B, bajo por E, voy hacia C
y voy hasta D. Lo anotamos aquí entonces. A, B, E, C y D. ¿Sí? Tendríamos ahí otro camino. ¿Tendríamos algún otro? No tendríamos ninguno más, ¿verdad? Tenemos entonces 5 formas diferentes. Entonces, como respuesta a dicho ejercicio, colocaré el número 5. Recuerden que debemos tratar de ser siempre lo más ordenados posibles y analizar todas las opciones que se nos presenten. Bien, juego lógico número 3, la pregunta 4 y 5 me dicen el siguiente. En el siguiente gráfico se muestran las diferentes rutas que existen entre las ciudades A, B y C. Y me dice aquí de cuántas maneras diferentes se puede llegar de A a B sin pasar por el mismo punto dos veces. Recuerden este gráfico que es muy parecido al primero. ¿Cuántos caminos tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos entonces 6 caminos por 3 que tenemos aquí. Entonces sería 6 por 3. ¿Sí? Pero ojo con la pregunta, ¿de cuántas maneras diferentes se puede llegar de B a C? Ojo, tenemos que saber leer también, leer bien. De B a C simplemente. No me está pidiendo entonces de A a C. De B a C de cuántas maneras diferentes se puede llegar de B a C sin pasar por el mismo punto dos veces y sin retroceder. Simplemente tengo 3 formas. Entonces por aquí mi respuesta será 3. Nada más que analizar en este ejercicio. Veamos por aquí. En el siguiente gráfico me dice, se muestran las diferentes rutas que existe entre la ciudad A, B y C. ¿Sí? Y me dice de cuántas maneras se puede ir de A a C pasando por B sin pasar dos veces por el mismo punto. Ahora sí, de A a C. ¿Cuántos caminos tengo de A a B? Aquí tengo. Aquí voy a tener 4 caminos. Y de B a C yo tengo 5 caminos. ¿De cuántas maneras entonces se puede ir de A a C pasando por B sin pasar dos veces por el mismo camino? Para esto utilizaríamos el principio multiplicativo, que sería 4 por 5, lo que es igual a 20, y sería la respuesta a la pregunta número 6. En el siguiente caso me dice de cuántas maneras se puede ir de A a B y regresar a A, ¿sí? Pero sin utilizar el mismo camino de ida. Analicemos entonces esto. ¿De cuántas maneras se puede ir de A hacia B? De A hacia B. Y sin regresar a A, pero y regresar a A, pero sin utilizar el mismo camino de ida. Bien, de A a B yo tengo 4 caminos. Lo voy a volver a hacer por aquí un poquito más grande. Yo tengo aquí A y aquí tengo B. Ahí está el camino 1, el camino 2,
el camino 3 y el camino 4. ¿Sí? Ojo, me dice ir de A a B y nuevamente regresar a A, pero sin utilizar el mismo camino de ida. ¿Sí? Veamos por aquí. Lo voy a hacer con el color amarillo, que es el único que me queda libre. ¿Sí? Entonces, si yo voy de A a B, tomo primero este camino, voy por el camino negro, el camino que está de color negro. ¿Sí? ¿Cuántos caminos me quedan de regreso? Ojo, ir de nuevamente de B hacia A, pero sin tomar el mismo camino, es decir, el amarillo que ya había tomado. ¿Tengo cuántas opciones? 1, 2 y 3. ¿Sí? Cuando tomo el primer camino. Miren, cuando tomo el segundo camino, el camino de color rojo, también me quedan 3 opciones. ¿Sí? Sucederá lo mismo cuando tome el tercer camino. También me quedarán 3 opciones. Y cuando tome el cuarto camino, también me quedarán 3 opciones. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos caminos tengo primero de A a B? De A hacia B, yo tengo 4 caminos. Y cuando voy por uno de esos caminos, a mí me quedan, para ir de B hacia A, me quedan siempre 3 caminos libres. Por lo tanto, aquí me quedarán 3. Y aquí aplico el principio multiplicativo. ¿Cuánto vale 4 por 3? Eso es igual a, por aquí lo ponemos, igual a 12. Y ese 12 sería mi respuesta. ¿Sí? Bien, el juego lógico número 6. La pregunta número 10 me dice, ¿de cuántas maneras se puede ir de A hacia D? Veamos entonces, vamos a tener a y hacia D, pasando por E, pero sin pasar dos veces por el mismo punto. Deberé pasar entonces siempre por el punto E, pero sin pasar dos veces por el mismo lugar. Recuerden que nuestro punto de llegada es D. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a anotar dichas posibilidades. ¿Sí? De A hacia D, pero pasando siempre por el punto E. Muy bien. Tomemos la primera posibilidad, que sería ir a B, bajar hacia E. Y aquí miren, tenemos dos posibilidades, ¿sí? Ir bien por G o ir por F, luego G y D. ¿Sí? Son caminos diferentes, los voy a anotar aquí para que ustedes puedan notarlo. Cogeríamos primero A, luego B, luego E, luego F, que es el que está más a la izquierda, A, B, E, F, luego ir hacia G y finalmente a D. Si tomo el camino de A hacia B, luego pasar por E, que es el punto obligatorio por donde debo pasar, ahora tomo G y voy hacia D. Sí, ahora estoy pasando o estoy tomando el camino B primero. ¿Qué pasa entonces si yo voy hacia abajo primero y voy por el camino F? Tendría las opciones AF, AF, subir hacia E, seguir subiendo por B, luego C y D. Nuevamente AF, AF, ahora E,
bajar primero por F, bajar por F, perdón, AFE, aquí tendría que ir por G porque me dice no pasar por el mismo punto dos veces y ir finalmente a D. Y así tendría otro camino, ¿sí? Estoy llegando hasta D sin pasar dos veces por el mismo camino. Me faltan más opciones que analizar. Puedo ir también por AFG. Puedo tomar también los caminos AFG, regresar hacia E, regresar hacia E, puedo ir también por AFG, sí, era el camino que me faltaba, AFG, regresar hasta E, subir por B, ir hacia C y hasta D. AFG, E, B y C. Entonces, ¿cuántos caminos tengo hasta ahí? Tengo aquí, para la primera pregunta, yo tendría entonces hasta aquí 5 caminos, ¿sí? Verifiquemos si no tenemos ninguna más. Tenemos también AEGD. Ojo, por aquí entonces me faltaba. No puedo tomar AEGD. AFEGD si lo tengo por aquí. AF, E, G y D. Sí, me faltaba este camino. A, F, E, G y D, ¿no? AF, E, G y D. Coloquemos por aquí entonces A, F, E, G y D. ¿Sí? Ahí tendría el siguiente camino entonces. AF, E, G y D. Se me está yendo quizás alguno más. AF, G, E, B, C, D. AF, G, E, B, C, D, si lo tenemos ahí. AB, E, F, G y D. AB, F, AB, AB, F, G y D, si lo tenemos por ahí, ¿no? AB, F, G y D, sí. AB, E, G y D, también lo tenemos. Sí, serían todos entonces. Tendría 6 caminos, ahora sí. Tendría entonces yo, para el primer lado, 6 caminos para la pregunta número 10. Y ahora me dice de cuántas maneras se puede ir de B a D pasando por G. De B a D
pasando por G, pero sin pasar dos veces por el mismo lugar. Vamos a hacer algo muy parecido a lo que habíamos hecho antes, ¿sí? De anotar todos los caminos y luego contarlos nada más. Eso sería entonces todo con respecto a esta clase. Recuerden tomar sus anotaciones en su cuaderno y con él, con la fecha de hoy, ¿sí?